Entonces, gracias a Dios, hermanos, por este día, esta oportunidad que Dios nos concede a cada uno de nosotros para alimentarnos mediante la palabra del Señor. Y la pregunta es, si usted quiere que se responda a sí mismo, a sí misma, sobre todo las hermanas, ¿cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta un hijo? No me respondan, respóndanse a ustedes mismas. ¿Cuánto cuesta un hijo? Y estamos hablando desde el embarazo. Nos estamos refiriendo desde la concepción. Nos estamos refiriendo a cuando están 9 meses un hijo, una hija ahí en el vientre de la mamá, de la mamita. Hay mujeres que sufren al estar embarazadas porque su estado de salud no ha sido muy óptimo, no ha sido muy bueno, entonces resulta que empieza a tener problemas y del médico no sale, porque ya tiene por ahí unos meses. Entonces a veces todo el mundo asustado, porque obviamente primeriza, entonces cualquier dolorcito le hace tener temor y le hace acudir al médico por la inseguridad, por no tener la experiencia, ¿no? Es primeriza. Entonces hay síntomas de aborto, dicen unos, y corren al médico. Y repito, a veces no se sale del médico. Y está el gasto y el gasto. Hermanos, ¿y cuánto cuesta un parto? Hay partos de 18,000, 20,000, hasta 25,000 pesos, dependiendo. Y hay donde no cuesta nada. Hospitales del gobierno donde no paga uno ni un peso. Pero hay otros que hasta 25,000 pesos y no es más, dependiendo del hospital donde se vaya a atender a la persona, a la mamá. ¿Cuánto cuesta un hijo? Un hijo nace y entonces empieza el problema de que ya no se puede dormir las horas que uno dormía. Uno se acostaba a las 10, 9 de la noche y al día siguiente 4 o 5 de la mañana para el trabajo. Y resulta de que ese niño, esa niña, pues vino a interrumpir el sueño de los papás. Y luego ahí andan en el trabajo durmiéndose, cabeceando, porque es que mi hijo cada 2 horas hay que darle, decimos acá en el sur, mamila, la leche en la mamila, porque ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees? No quiso tomar la leche de la mamá y hay que darle. ¿Cuánto cuesta, hermanos, una lata de leche en polvo? Y que resulta que ya se invirtió y que la toma el niño, la niña, y que no le cae bien a su estómago. Y hay que, oiga, doctor, fíjese que a mi hijo, y preocupada la mamá, y mi hijo, la leche creo que le cayó mal, le aflojó el estómago y hasta se ponen a llorar. Entonces dice el médico, pues hay que cambiarle la leche, y le cambia la leche y resulta que tampoco, y ahí está la leche, hermanos, ya el gasto, 400, 500 pesos un bote de leche en polvo para el niño o la niña. Y si ese niño o esa niña nace enfermizo, hermano, y si no nació a los 9 meses, sino a los 7 meses, y se ha tenido que dejar en una incubadora para que sus pulmones maduren, entonces empieza una serie más de gastos económicos, gastos monetarios. Si ese niño, esa niña va creciendo y no pasa de un estado de salud, padres que no salen del hospital y dicen, ya tengo un mes en el hospital y resulta que todavía no le dan de alta a mi hijo, a mi hija. Y padres que sufren, y de pronto los hijos crecen, llegan a una edad de la juventud y tienen la mayoría de edad y lamentablemente se cree que ya se conoce todo el mundo, el hijo, la hija, y papá, tú fuiste criado o criada a la antigua. Ya esos tiempos pasaron, mamá. Y así, hermanos, una serie de cosas donde el niño, el hijo ya no quiere sujetarse a los padres y se torna todo, hermanos, complicado. Pero hay otra parte donde el hijo sería disciplinado, sería metido en el camino del Señor, el papá, la mamá se ha preocupado, entonces ha estado con los hijos, no los deja en casa, sino los trae
Y si se batalla y a veces no hay para el pasaje, se invierte, hermanos, y crece ese niño, esa niña crece la palabra del Señor, habrá menos problemas. Sí los va a haber, pero menos problemas en el camino del Señor, con la disciplina del Señor. Entonces, ¿cuánto cuesta un hijo? Números capítulo 3, versos 39 al 48. ¿Cuánto cuesta un hijo? Números 3, 40. Valor monetario. A ver, hermano, no es. O sea, tiene un valor incalculable. No hay precio. Pero la escritura, hermanos, divinamente hablando, Dios fijó un precio y un rescate por ahí en Números capítulo 3, versos 39 al 48. Todos los contados de los levitas, ya Dios ha hecho un censo, hermanos, desde el capítulo 1 de Números. Pero ahora resulta que se hace un censo en el capítulo 3. Y miren este tipo de censo que Dios hace y pone un precio para el rescate. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Hablamos de 22,000 levitas. Es lo que dice el verso 39. El 40 añade, viene el rescate de los primogénitos. 40. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba. Ahora, ya contaron a los de un mes arriba de los levitas. ¿Cuántos dieron? 22,000. Ahora vienen los primogénitos de un mes arriba de los israelitas. Se hace este censo de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová, es lo que ordena Dios. Contó Moisés, como Jehová mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba. Fueron 22,273. Hay un excedente entre los hijos de un mes arriba de los levitas de 22,000 y aquí los primogénitos de un mes arriba de todos los hijos de Israel. Ahora hay un excedente de 22,273, de acuerdo al versículo 42, 43, hermanos. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un arriba, fueron 22,273. Hay un excedente de esos 273 de los hijos de Israel, de un mes arriba. 44. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas están míos, yo Jehová. Y para el rescate, aquí estamos, y para el rescate de ese excedente, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, ahí está el precio, hermanos. ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto puso Dios ahí el rescate por estos 273 del pueblo de Israel? Excedentes en comparación con los hijos de un mes arriba de los levitas, 273. Dice que tomarás, verso 47, tomarás 5 ciclos por cabeza. 5 ciclos por cabeza.
conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Entonces Dios pone un precio, hermanos, para ese excedente de 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Pone un precio por cabeza de cuántos, hermanos, de 5 ciclos. Y un ciclo, conforme a lo que menciona aquí la Biblia, son 20 geras. Un ciclo, hermanos, era una especie de moneda de plata, como 11.14 gramos de plata. Eran 5 ciclos por cabeza. Cada excedente 5 ciclos por cabeza. Ese es el precio, hermanos, que Dios puso divinamente hablando por ese excedente de 273 que excede a los levitas. Entonces hay un precio, hermanos. Sin embargo, Dios... A ver, hermanos, déjenme ver la audiencia que nos acompaña, excepto una, dos mujeres en esta sala no tienen hijos. ¿Tres? Cuatro mujeres en esta sala no tienen hijos. 4 en esta sala no tienen herencia de Jehová. Porque el Salmo 127, al cual invito a que vean ustedes y lean aquí conmigo para ahorrar el tiempo, dice el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es en cada hijo, hermano, hermana, casada, o como dicen ahora, permítanme usar esa frase, modernamente hablando, no sé si está ahí en la Real Academia Española, modernamente hablando, una mamá sola, pues en cada hijo que se tiene es una herencia que Dios da. Entonces somos bendecidos de parte de Dios, porque en cada hijo, hermanos, es una herencia que Dios nos ha concedido. Y yo le quiero agregar, hermanos, a esa herencia, cuando una persona fallece y esa persona ha tenido principios, ha iniciado algo, ha iniciado un negocio, ha sido próspero, entonces sale por ahí. He escuchado normalmente esta frase en los, ¿cómo le llamamos? Velorios. En los velorios, cuando alguien se le acerca a los deudos, les dicen, sigue el legado de tus padres. Sigue el legado de él, de ella que ha fallecido. Es decir, continúa con lo que esa persona continúa. No te apartes, sino sigue adelante. Si ha sido un negocio, si ha sido algo espiritual, pues continúa ese legado que tu papá, tu mamá logró y que puso en ti, como a este joven Timoteo, que tanto la abuela como la mamá habían participado en la crianza espiritual de este joven conocido como Timoteo. Entonces, ¿cuánto gasto habría tenido y Eunice para la crianza de este hijo? No sé si le quedaba lejos donde se reunían. No sé si tenían que caminar kilómetros para poder llegar y juntarse, hacer la congregación y adorar juntos. Y Timoteo, me puedo imaginar a Timoteo como hijo, allá arriba ahorita, recibiendo instrucción bíblica. Una hermana que durante la semana se ha esforzado, ha luchado para que pueda preparar su clase, ha apartado el tiempo en la semana y le ha dedicado el tiempo a Dios y ha buscado y se ha alistado y ahí está dando la instrucción. Tiene un costo, hermanos, tiene un costo. En situaciones monetarias,
Aún, hermanos, puntos también de la persona. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora bien, hermanos, allá se paga un rescate. Estaba poniendo Dios 5 ciclos y cada ciclo son 20 jeras. Pero aquí hay algo interesante. Dios crea al mundo. Dios crea al ser humano. Y cuando Él ve el ser humano, el hombre está solo. Cuando el hombre está solo, entonces ve que los animales tienen su pareja. Entonces Dios mira allá en el fondo del alma del ser humano y se encuentra con algo que nosotros le llamamos soledad. El hombre está solo. Entonces Dios decide crear una mujer de su quilla. Entonces está Isaac, hermanos, y pone y crea una mujer llamada en la Biblia como varona. Y conocemos la historia. Pero, hermanos, el enemigo empieza a estorbar los planes divinos de Dios. Entonces, dice la Escritura ya en Apocalipsis 12, que hay una guerra, hermanos, hay una guerra. Y por ahí hay un ángel, un arcángel que está luchando de parte de Dios y está peleando con un ángel que se ha revelado en el cielo, pero no prevalece, dice la Biblia. Entonces lanzado fuera. Y este ser, este ángel que se ha corrompido, entonces es enviado a la tierra. Y aquí a la tierra vemos su primera aparición ahí en una serpiente. Entonces empieza una serie de convencimiento y la mujer es seducida y cae en esa tentación y el hombre también. Entonces entra el pecado. El ser humano, hermanos, que ahora conoce el bien y el mal, ya discierne lo bueno y lo malo. Entonces ha entrado el pecado y entra la muerte. Entra la muerte. Entonces, hermanos, una menciona en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando habla de unigénito, usted sabe la palabra, sabe el significado, su único hijo, no primogénito, unigénito, único hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su amor, en su divina misericordia, decide, diríamos, pagar un rescate ahora por toda la humanidad. Entonces Él decide que es tan grande el amor de Dios por el mundo, por los seres humanos, que Él envía a su único hijo para morir en la cruz del Calvario. Y se paga, hermanos, se paga el rescate por todas las almas perdidas. Por eso Jesús, en diferentes ocasiones, Él añadió, Él dijo que Él no había venido a buscar los sanos, sino a los enfermos. Porque un sano no tiene necesidad de médico. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces envía a su hijo. Y hay un precio que se ha pagado por usted. Hay un precio, hay un valor significativo que Dios dio, que Dios decidió para comprarle a usted, para comprarme a mí, para comprarnos a todos. Hechos 20:28, hermanos, hay un precio que nosotros tenemos. Y es Hechos 20:28, especialmente la parte final del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, todas las ovejas dispersas por el enemigo, toda aquella persona que se ha alejado de Dios, tiene conocimiento de Dios. Usted habla con alguna persona y mete usted el tema espiritual
y la gente algo recuerda de la Biblia. Ah, sí, sí me acuerdo, es un video que vi en la televisión. Ah, sí es cierto, es esto. O sea, la mayoría de las personas conocimiento de que Dios existe. Y el pecado, la maldad, ha alejado al ser humano de Dios. Entonces, Él decidió juntarlos a todos en algo que en la Biblia conocemos como la iglesia. Su reino de Dios, que es lo mismo que la iglesia, juntarlos a todos. Entonces, Él pone un precio, hermanos, por tu alma. Pone un precio por la iglesia del Señor. Y ese precio es un precio incalculable, que aún juntando todo el oro del mundo, que aún juntando todo el dinero del mundo, no le podemos llegar a ese precio. Porque el precio que nuestro Dios pagó en rescate para comprar la iglesia, para comprarte a ti y a mí, fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso, todos los domingos, hermanos, cuando vamos a participar de la cena del Señor, nosotros ponemos un video del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó por ti. Del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó por mí. Entonces, hermano, hermana, se ha pagado rescate por ti, por todos nosotros, y esa sangre tiene un valor, tiene un precio incalculable. Ahora bien, esto es una señal de advertencia, diríamos. Es como una llamada de atención, es como algo que debemos tener presente en nuestra vida. Si Dios allá puso un precio de 5 siglos por cabeza de ese excedente, ahora Él puso un precio a la iglesia, y ese precio fue la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuánto cuesta un hijo? Hay personas, y permítanme usar esta palabra aunque se escuche un poco fuerte escatológicamente hablando, hay personas, hay padres, hay familias que se han quedado en la miseria. ¿Y por qué causa? Porque han tenido que vender hasta la casa por la salud del papá, de la mamá o de los hijos. Es que necesita con el riñón. Vi por ahí, hermanos, yo no sé si usted ya lo ha visto, pero hay un video donde toda la función que hacen los riñones en tu cuerpo es como un filtro. No voy a poder alcanzar a explicar todo lo que hace un riñón. Yo lo resumo a que es un filtro para desechar todas las toxinas, todo lo que puede hacer mal al cuerpo. Tiene una función extraordinaria. También se le ha añadido a ese video lo que una persona, seguramente usted está enterado, está enterada, cuando una persona tiene que llegar al médico, al hospital, a la clínica, y le conectan, hermanos, una manguera, diálisis, a la persona, y sale la sangre, hermanos, hacia la máquina limpia toda la sangre y la vuelve a introducir en otra manguera al cuerpo. La función de un riñón en una máquina. ¿Cuánto vale, hermanos, un riñón? ¿Cuánto cuesta un riñón en el mercado? Ustedes saben a qué me refiero. Mínimo le calculo 150,000 pesos. Mínimo.
Entonces, el cuerpo tiene un valor y nuestros órganos en cada una de las partes del cuerpo, válgame la redundancia, y ha dado la función la cual Dios ha creado para nuestra vida, para nuestro sustento, para nuestro bienestar. Entonces tenemos un valor cada uno de nosotros. Y hermanos, hay un valor para comprar la iglesia, hay un valor para comprarte a ti. Por eso, esa sangre derramada en la cruz del Calvario no fue derramada de balde, sino fue el precio, fue el rescate que Dios quiso entregar a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. He visto no solamente llorar a padres, refiriéndome a la mamá también, sino hasta los abuelos cuando ven que el hijo está postrado y está sufriendo por una terrible enfermedad. Y la ansiedad que entra al cuerpo porque no se puede hacer nada por ese hijo o ese nieto. Más que lo mejor que podemos hacer si tenemos conocimiento de Dios, que orar para que Dios tenga misericordia de él o de ella. La sangre derramada en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros debemos darle el valor que Dios le dio a nuestra vida. Porque esa sangre derramada en la cruz fue derramada por ti y por mí. Y aquí está una advertencia, hermanos. Hebreos 10, 28 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. Voy a leer la versión, que no hay mucha diferencia entre la 60, la versión Reina Valera 1995, cuando dice 10, 28 al 31 de Hebreos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. Así era en el Antiguo Testamento. Así era tan estricto esto, hermanos, en el Antiguo Testamento. Si habían testigos, la persona tenía que morir irremisiblemente. ¿Qué ejemplo usted tiene del Antiguo Testamento donde las personas murieron irremisiblemente? Yo recuerdo a dos sacerdotes que ofrecen un fuego extraño, es decir, una leña extraña en sacrificio a Dios, ese tipo de leña. ¿Acaso Dios dejaba de ser Dios si le ofrecemos otro fuego de alguna leña extraña a la que Él no había mandado? Él no deja de ser Dios. Él no necesita de eso. Él sigue siendo Dios. Sin embargo, estos sacerdotes ofrecieron a Dios un fuego extraño, una leña extraña en sacrificio. Entonces, y rápidamente, hermanos, cayó fuego del cielo y los consumió. Otro hombre que, porque así estaba la ley del Antiguo Testamento, ahora no, ahora es el domingo. Este señor andaba recogiendo leña en día sábado, en día de reposo. Entonces lo ven, lo traen a la congregación. Este señor está trabajando en sábados. ¿Qué dice la ley? Dice que debe morir irremisiblemente y muere. Por eso, el autor a los Hebreos, en el versículo 28, dice que la persona moría irremisiblemente con el testimonio de 2 o 3 testigos. Así lo marcaba la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, verso 29 nos advierte a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos de todo el mundo: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está comparando. Allá moría irremisiblemente la persona que transgredía la ley de Dios. En el Nuevo Testamento tiene un valor, ese rescate, esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros desobedecemos
entonces estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Pues dice el 30, hermanos, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y esto, hermanos, es lo que nos debe quedar grabado en nuestros corazones. Porque añade el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La sangre de Jesucristo fue el precio que Dios le puso a tu alma, a nuestra alma. Entonces cada uno de nosotros debemos darle el valor del consumirnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, hermana, no dejes de estudiar la palabra de Dios en tu casa. No dejes que nada ni nadie te distraiga del propósito que tienes tú con tu familia de servir a Dios hasta que Él venga. El precio que se pagó fue la sangre de Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar el número 126. Número 126. Puesto de pie, va a estar en la pantalla, hermanos. Búsquelo, por favor, si gusta. 126, solo la sangre. 126. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo creo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Así de pie, hermanos, hagamos una oración para darle gracias a Dios, porque muchas personas en este día, en este momento, están en el hospital sufriendo, necesitando una transfusión de sangre. Y a veces ya no hay donadores, a veces ya no se quiere donar. Sin embargo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz está ahí para hacer no solamente una transfusión, sino una limpieza general del alma, para darnos paz, para darnos salud, para darnos consolación, más cuando estamos atribulados.
¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna petición para incluirla en este momento en la oración? Haz tu mano, hermano, hermana. ¿Tienes alguna necesidad, alguna petición, hermana?